Y en cada una de ellas, pues vamos a hacer las separatas de los diferentes grupos de microorganismos. Por ejemplo, las bacterias, que ustedes pueden darse cuenta que hay específicamente para la cría. Los hongos, que sí los tenemos tanto para la abeja adulta como para la cría. Los virus, que también están presentes en ambos. Y para las abejas adultas vamos a ver un grupo de protozoarios y uno de los mayores problemas que se ha tenido en la apicultura, que es este síndrome del colapso de las colmenas o el despoblamiento de las colmenas. Entonces, esta es, digamos, la gran temática que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Y bueno, entonces siempre les trato de mostrar esto al inicio para que ustedes tengan un orden lógico de lo que voy a llevar. Como ya después yo me voy diapositiva por diapositiva, entonces puede ser que se pierda y que ustedes no miren así, digamos, esta estructura que yo les estoy mostrando, pero es para que ustedes se vayan ubicando. Puede ser que en alguna que otra me haya confundido, pero mil disculpas porque todo lo voy haciendo a cuestión de, digamos, de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos en el entendido de que eh, la abeja apis melífera, que es la que les estaba platicando, eh, se ve atacada por múltiples factores. Dentro de ellos vamos a tener este virus, como ustedes pueden ver el grupo acá que se muestra de virus, son varios. De hecho, yo voy a trabajar los más importantes y los que se han dado aquí en nuestra región y en nuestro país. El grupo de las bacterias, los hongos, que básicamente, a mi entender, estos tres grupos incluyen lo que son las enfermedades. El grupo de los ácaros y de los insectos es el grupo de las plagas, que eso en teoría lo vimos ayer, perdón, la semana pasada, disculpe, la semana pasada, ¿sí? Y bueno, en su conjunto van ¿cómo se llama? A formar parte de las diferentes enfermedades de las cuales son atacadas esta especie en particular de abeja, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, el análisis que debemos de hacer. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, digamos, la separación ya de lo que serían las diferentes enfermedades de la cría, que son las que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Y las enfermedades de las abejas adultas. Entonces, con el entendido que esta acariosis, la varroasis, ya las vimos dentro de lo que es en la parte de plagas, ¿no? Entonces, estas son las que nos quedan pendientes de nosotros por trabajar. Bueno, entonces, les voy a pedir pues su atención al máximo, porque la primera enfermedad, esta que vamos a trabajar, de origen bacteriano, es la más importante de las bacterias, ¿ya? Se recuerdan, la semana pasada vimos las plagas y decíamos de que la plaga más importante es la varroasis. Entonces, acá la enfermedad más importante es esta, loque americana, o también le denominan maligna de las abejas melíferas. Ahí se hace la aclaración. Por eso disculpen que les puse el nombre de grande aquí, pero les hago la aclaración que es para la abeja melífera. ¿Ah? Entonces, si tuviéramos nosotros que todavía comparar tanto las plagas como las enfermedades, el primer lugar lo tiene la varroasis. Esa es la que causa el mayor problema en las colmenas de Apis mellifera. Posteriormente a esa, viene entonces lo que es esta de loque americano. Entonces, en importancia, estas dos son, ¿verdad? Las que nosotros debemos de prestarle mucha atención para toda esta parte de la sanidad apícola. Y por lo mismo, en el curso que viene posterior a este, que es apicultura, pues ahí tenemos un apartado específico, incluso solo un laboratorio para, bueno, no es solo uno, son dos laboratorios que se le dan específicamente a la parte del manejo, desde el diagnóstico hasta el control de la varroasis, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean la importancia que tiene, digamos, esta plaga, y por lo mismo, pues, para que ustedes ya estén claritos y sepan a qué problemas se van a enfrentar en un determinado momento si ustedes van a trabajar exclusivamente con las abejitas. Bueno, la palabra loque
eh, tiene este entendido de cría podrida. Cuando nosotros hablamos de lo que estamos hablando de la pudrición, en este caso de la cría, porque es ahí donde va a tener su mayor efecto sobre las crías. ¿De acuerdo? Antes de entrarle a esta parte, entonces quiero comentarles que White ya en el año de 1907 diferenció este tipo de loque americana en relación a la anterior loque que se había descubierto ya, que era la loque europea. Y él es el que le dio el nombre actual de loque americana por ser de nuestro continente, ¿verdad? Por estar aquí en América. Y entonces, por lo mismo, él fue el primero que descubrió el agente causal, que era una bacteria, que es la que ustedes están observando aquí en las gráficas del lado derecho, y en donde el nombre técnico de esta bacteria que causa este problema es Paenibacillus larvae. Entonces, esto es la actualidad. Ustedes, digamos, si se meten a revisar literatura, información de años pasados, incluso pueden encontrar otros nombres de agentes causales, ¿verdad? ¿Sí? Pero es porque, digamos, lo último que está hasta ahorita es esta clasificación que hizo White en cuanto a lo que es el nombre técnico de este agente causal, que es Paenibacillus larvae. Entonces, les comento, esta es una enfermedad infecciosa y a la vez contagiosa, ¿ya? Y que en todo caso, cuando es muy severa, puede acabar con una colmena o incluso todo el apiario. Y de ahí entonces la importancia de cómo manejarla. Bueno, desde diagnosticarla hasta controlarla, ¿sí? Normalmente, esta enfermedad va a causar problemas de putrefacción o licuefacción, perdón, de todo lo que es el sistema muscular de las futuras abejas, todos los componentes internos, entiéndase vísceras, entiéndase sistema nervioso, todo eso se licúa, ¿sí? Y por lo mismo, la mayor afección se da, digamos así, la infección se da en estado de larva, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? La muerte de estas abejas se va a dar en las prepupas y las pupas, ¿verdad? Porque siempre lleva un tiempo secuencial de actividad. Entonces, infectan a las larvas, pero en realidad la muerte se da en el estado de prepupa o pupa. Ya les comenté que la varrosis es la número 1 y después viene esta loquia americana, que es la que pues, estamos conociendo ya el día de hoy. Bueno, ¿por qué es importante esta enfermedad? O sea, ya les digo, ustedes han visto varroasis, ya conocen la importancia y todo lo que tiene. Ahora, ¿por qué es importante esta loquia americana? Miren, pues, yo no sé hasta dónde pues tengan ustedes su conocimiento ahorita de microbiología, pero voy a tratar yo de ser aquí lo más simple para que ustedes me comprendan. Normalmente en las bacterias, existen los componentes de reproducción y de infección. Y esas básicamente son las esporas, que son estas que ustedes están viendo aquí, miren, en la primera gráfica, o sea, en la gráfica superior del lado derecho. ¿Sí? Esas son las esporas. En este caso, estas esporas, perdón, tienen una forma bacilar, o sea, de bacilos, porque hay cocos y los cocos son redonditos. Disculpen, los cocos son redondos, ¿sí? Y están los bacilos que son alargados, como el caso que ustedes están viendo acá. Entonces, cuando la bacteria produce estas esporas reproductivas y que son las que infectan, ese es un estado o estadio vegetativo, se le llama, ¿sí? ¿Sí? Y además tiene flagelos. Aquí por, digamos, el tipo de aumento que se está trabajando en el microscopio no se pudieron ver los flagelos, que en todo caso yo los voy a dibujar así, que tiene la bacteria, ¿ah? Pero tiene flagelos, que eso es lo que le permite que esta bacteria tenga movimiento, ¿de acuerdo? Entonces,
este estado vegetativo, que son las esporas, ¿ya? Estas son las que se reproducen o se multiplican en el cuerpo de las larvas y producen las exotoxinas, que son las que al final van a causarle la muerte a la futura abeja. Esta es la razón, ¿va? O sea, esta toxina es la que causa la muerte. Pero eso solo lo producen las esporas en estado vegetativo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, normalmente así trabajan la mayoría de microorganismos, en este caso es bacterias. Pero hay algunas, como este Paenibacillus larvae, que produce otro estado. Este ya no es un estado vegetativo, sino que es un estado de resistencia, como se comenta aquí. Y es una famosa endospora. Entonces ya no es espora, sino es una endospora. Y la característica que tiene es de que la espora está aquí adentro. Es esta que ustedes ven aquí, miren. Esta es la misma espora que está allá, que a la larga infecta. Pero esta tiene protección, como ustedes pueden ver aquí en la orilla, miren. Tiene una capa gruesa que la protege de las condiciones ambientales. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Permítanme, la va a proteger de lo que serían los rayos ultravioleta, por ejemplo. La protege contra altas temperaturas. Entonces, eso es lo que hace que esta endospora pues sea resistente. Y por lo mismo, eso es lo que hace que entonces esta enfermedad se complique y sea de importancia. Porque nosotros a la hora de controlarla o manejarla, podemos controlar esto, el estado, el estadio vegetativo, las esporas. Pero si dejamos endosporas, entonces puede ocurrir reinfección las veces que sean posibles cuando las condiciones sean las óptimas. ¿Ya? Mije, disculpe, ¿Sí diga? ¿podría repetir en qué momento se forman las endosporas? O sea, mire, pues las endosporas se forman cuando, por ejemplo, ya no hay, digamos, un organismo donde ellas se puedan desarrollar. Por ejemplo, que ya no hay más cría, por ejemplo. Entonces, en ese momento, la misma espora forma esa su capa de protección, ¿ya? Y entonces puede hacer de que quede impregnada, digamos, dentro de la caja de la colmena, puede hacer de que el viento la haga caer al suelo, que la lleve, digamos, a una planta, bueno, que la lleve incluso a una flor, y que cuando las abejitas después van a pecorear esa flor, la vuelvan a traer otra vez a la colmena, pero viene en, digamos, en una, como decir, en un estuche que a la larga la va a proteger contra todas las inclemencias del tiempo, ¿sí? Eso es, digamos, ese componente de la endospora. No sé si resolví. Sí, dije, gracias. Va. Entonces, ese es el mayor problema, porque como les digo, yo puedo controlar esto, pero si no controlo, si no mato las endosporas, por gusto, porque entonces se va a volver a repetir la infección. Entonces, eso es lo que lo hace difícil de manejar. Y aparte que recuerden que estamos hablando de microorganismos. Entonces, aquí estamos hablando de unidades micras. Nosotros no lo podemos alcanzar a ver a simple vista, ¿sí? Algunos efectos quizá podemos ver digamos, de la presencia de la bacteria, pero la bacteria como tal, no. Si es que tenemos un microscopio, lo podemos ver. Bueno, entonces, eso es lo que yo tengo que comentarles aquí de esta parte y que quiero que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Bueno, entonces, la característica que tiene y que también la hace importante es de que se puede desarrollar en cualquier época del año. Muy distinto, por ejemplo, a los hongos. Los hongos necesitan, por ejemplo, alta humedad relativa. Necesitan ciertas condiciones de humedad. Entonces, ahí es donde hay desarrollo de hongos. Pero este no, se va a desarrollar en cualquier época del año, independientemente de la temperatura. Tiene preferencia la bacteria sobre larvas de obreras.
debido al componente de dieta que se le da, o que le dan, digamos, las nodrizas a las futuras ovejas. Y bueno, vean, aquí hay un dato bien importante que yo conseguí en un documento, digamos así, más antiguo, en donde me indica que su dosis letal 50, voy a explicar qué es esto, ¿sí? Ahorita les voy a dar este dato. La dosis letal 50 es de 35 esporas por larva, ¿sí? Por larva. Entonces, eso significa que si hay una larvita ahí dentro de la colmena y a esa la larvita le caen 35 esporas de estas chiquititas que están acá, con esas 35 esporas es suficiente para matar. ¿De acuerdo? Ahora, si la larva lleva un día de nacida, o sea, es una nodriza en otras palabras, con una sola espora es suficiente para poderla matar, porque todavía es muy vulnerable. Entonces vean, esto es importante conocerlo. Ahora, ¿a qué se refiere la dosis letal 50? Letal 50 es, digamos, el dato, el número, como ustedes están observando aquí, de 35 esporas, con el que, de cierta manera, si yo aplicara, digamos, a una población de, voy a ponerlo así en datos para que ustedes lo vean, una población de 400, de, ¿cómo se llama? De 400 abejas, ¿sí? De 400 crías de abejas. Si yo tiro 35 esporas, digamos, tendría que ser 400 por 35 la cantidad, ¿va? Esa es la que tendría yo que tirar. Y con esa cantidad que tiro, garantizo que se muere el 50% de esa población. O sea que se van a morir 200. A eso se refiere esa dosis letal 50. ¿De acuerdo? Entonces, vean, por eso que es importante conocer y toda esta parte y fundamento, porque así yo comprendo, si aunque tenga poca cantidad de bacterias, me va a causar gran problema. Otro detalle, las esporas germinan, o sea, dentro del proceso, digamos, del ciclo de una bacteria, primeramente la bacteria tiene que adherirse a un cuerpo, introducir para poderlo infectar, y después de infectar, entonces germinan. Y miren, las esporas germinan un día después de que la larva la haya introducido dentro de su cuerpo. Un día. Y todo ese proceso de germinación y de multiplicación se realiza en el intestino medio, que es el mesenterón. Ahí es donde se lleva a cabo todo ese proceso de germinación, de crecimiento, de desarrollo y de multiplicación. Y de ahí que entonces la larva, la prepupa o la pupa, mueran pocos días después por septicemia a causa de las exotoxinas que liberan las esporas en su estado vegetativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, el análisis de cómo trabaja, digamos, esta bacteria dentro del cuerpo del insecto. Y de ahí, por la razón del por qué le produce la enfermedad. Bueno, entonces, bajo este entendido teórico, entonces pasemos a lo que realmente nosotros podemos visualizar, ¿ya? Aquí arriba ven ustedes una figura, una fotografía, perdón, una fotografía en donde se muestra un panal con cría sana. Ustedes ven que de cierta manera todo está operculado y hay unas pocas que todavía les falta operculación, pero estas las van a sellar las abejas y va a quedar todo cerrado en algún momento, ¿ya? Pero vean aquí abajo, ustedes ven otro panal en donde prácticamente hay espacios vacíos. Entonces, cuando hay espacios vacíos, eso significa que ahí la reina no colocó huevo, ¿ya? Y por eso se dice que se tiene una cría salteada, pero eso se debe a diferentes factores. Entonces, uno de los factores es porque la reina llega a inspeccionar y detectó que, por ejemplo, ahí hay peligro, y entonces por lo menos no pone huevo. Y entonces eso hace que yo vea los panales así, miren, los panales de cría en esta forma. Entonces, si yo veo un panal de cría de esta forma, para mí es un indicativo de que ahí hay un problema. Y tengo que investigar qué es ese problema. Y muy probablemente puede ser logia mercado. ¿Sí? Bueno, aquí está el ciclo de, digamos,
de esta bacteria. Como les digo, la bacteria puede estar en el ambiente, puede estar en el suelo, en forma endospora, y puede estar incluso, como les decía, en las mismas flores, en el polen. Bueno, entonces eso, de cierta manera, puede llegar a la colonia, a la colmena o a la colonia. Y entonces, ustedes saben, por ejemplo, las nodrizas, que son las abejitas que recién nacidas, el primer trabajo que tienen es el de limpieza de las celdas. Entonces ellas se empiezan a limpiar y a dejar bien limpio para que cuando pase la reina ahí coloque un huevecito, ¿ya? Pero esto es lo primero que se hace. Luego, después de limpiar, le viene la reina y coloca el huevecito. Y después de colocar el huevecito, entonces ya las mismas nodrizas empiezan a darle alimento. Pero si ese alimento viene contaminado del ambiente, o sea, incluso en el néctar o digamos, en el polen, y ese es el alimento que le dan, desde ahí entonces se inoculan, ¿ya? O se da la parte de infección de la enfermedad hacia la cría. Luego, si ya está infectado, entonces ya saben ustedes que en el intestino medio se da esto: la germinación, la multiplicación, la producción de exotoxinas, hasta producirle la muerte a la futura cría, en estado de prepupa o pupa. Y entonces al final nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar en estos marcos, en estas celdas vacías? ¿Qué es lo que se observa? ¿Ya? Lo único que observamos es el famoso chicle. Ya les voy a explicar qué es esto. Es el famoso chicle, algunos restos de la futura abeja, como el caso de su lengua, ¿sí? Y por último, lo que vamos a ver es una escama, que es como decir una pequeña momia que queda ahí del cuerpo de lo que iba a ser una futura abeja. Entonces, incluso ustedes pueden darse cuenta que las abejas tienen esa característica de limpieza. Y entonces aquí hay una nodriza intentando sacar esta larva o pupa para limpiar nuevamente la celda, para que cuando pase la reina, pues ya esté lista. ¿Ya? Pero muchas veces eso no lo pueden hacer, porque como aquí hay una putrefacción o una licuefacción de todo el tejido, entonces prácticamente queda algo así como algo chicloso, como se menciona acá, ¿sí? Que es lo que también va a ser un indicativo de que yo tengo la presencia de esta enfermedad. Bueno, aquí pueden ver ustedes los signos, o sea, lo que yo puedo observar cuando voy a revisar los panales. Normalmente, los primeros signos es la presencia de cría operculada, pero la cría operculada, el opérculo, disculpen, yo voy a dibujar aquí una celda, la voy a hacer así vertical, aunque ustedes ya saben que son de forma lateral, pero solo para que me entiendan. Entonces, el opérculo incluso de las obreras es como un pequeño domo que se forma aquí encima, ¿ya? Pero cuando hay presencia de, digamos, de esta enfermedad, no se forma el domo como tal. Este es un domo, ¿bien? Que está bien formado. Entonces, lo que se forma es, de cierta manera, el opérculo, pero como que estuviera hacia adentro. Entonces, como que estuviera apachado, así como ustedes ven aquí, por ejemplo. Disculpen, espero que alcancen a ver en su dispositivo. ¿Sí? Aquí pueden ver, problema. ¿Sí? Entonces, ahí por dentro lo que hay es una prepupa o pupa pudriéndose. ¿De acuerdo? Ese es el signo. Y entonces podemos ver cuando ya la celda está abierta, vestigios nada más de una futura abeja. Y donde pueden ver ustedes, digamos aquí, la presencia de la lengua de la abeja. Como la lengua es quitinizada, entonces por eso es de que no se desintegra. ¿Ya? Pero aparte de eso, hay, cuando hablamos de escamas, es como decir las momias, ¿va? Que van quedando ahí en cada celda. Y hay un olor característico a putrefacción, ¿va? Entonces eso es lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Para saber que estamos ante la presencia de esta enfermedad. Entonces vean ustedes, este es el proceso que se da a nivel de, digamos, durante el crecimiento y de los estados de desarrollo de la larvita, ¿va? Aquí pueden ver ustedes una larva inicial, normal, sana, que normalmente tiene una coloración blanquecina. Después, cuando ya ha sido infectada,
Entonces cambia su color a crema, como ustedes están observando aquí. Después a café y por último a un color melcocha o marrón, ¿sí? Y aquí ya está putrefacto, ¿va? Entonces, si yo, por ejemplo, pincho esta celda, le quito el opérculo, o aunque esté abierto y pincho, lo que voy a obtener es una sustancia pegajosa, así como la que ustedes están viendo aquí al lado izquierdo, ¿no? Que parecía chicle, ¿sí? Porque ahí está toda la licuefacción del cuerpo de lo que iba a ser esa futura abeja. Bueno, de acuerdo a eso, ustedes ya pueden diagnosticar entonces. Primero, lo que van a observar es cría salteada. O sea que no está lleno todo aquí, ¿eh? Tendría que estar lleno todo este semicírculo aquí, perdón. Tendría que estar lleno todo este semicírculo con cría. Pero cuando ustedes miran así espacios vacíos, entonces ahí estamos ante la presencia de un problema. Muy probablemente loquia americana. ¿Ah? Lo otro, opérculos anormales. O sea, no globocitos, sino que hundidos o hendidos, como ustedes quieran. ¿Ah? Como lo que están viendo aquí, miren. Incluso ustedes aquí miren, ya miran aberturas. ¿Sí? Va, entonces, ese es otra cosita. Y si ustedes meten un palillo, y aunque tengan que romper ese opérculo, y sale una sustancia pegajosa y chiclosa como esta que está acá y forma un hilo, están ustedes entonces ante la presencia de un loque americano, ¿sí? Y podemos ver que en las celdas que no están operculadas vamos a tener la presencia de escamas, se le llaman, o momias, que son, digamos, restos o vestigios de lo que iba a ser una futura, pero ya deshidratada, ¿no? O sea, en donde ya solo, en todo caso, vamos a poder observar material como este. Entonces, esa es la forma de cómo nosotros diagnosticamos, ¿sí? Que este diagnóstico se le denomina la prueba de la mucosidad. Ustedes aquí pueden ver la presencia de la lengua, y de ahí, si meten un palillo aquí y escarban, digamos, y jalan ese palillo lentamente hacia arriba, pues van a ver el despliegue de este hilo que está acá. Y eso es algo característico de lo que sería esta enfermedad que es loque americano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿cuál es el manejo que yo debo de dar? El preventivo, hacer buenas prácticas sanitarias para prevenir el contagio. Inspecciones frecuentes en búsqueda de signos. Cuando yo hago mis inspecciones, lo que tengo que hacer es buscar signos. Estos. ¿De acuerdo? Evitar alimentar las colmenas con miel. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no puedo alimentar las colmenas artificialmente con miel? ¿Por qué creen que no se recomienda? Los escucho. Ya se me durmieron. Yo diría tal vez porque necesitan el proceso de la polinización para, Sí, para sí, poder vivir. sí, pero digamos, como recuerde que cuando yo le estoy diciendo esto de alimentar la miel o alimentar las abejas con miel, estoy hablando de las crías, o sea, las que están dentro del panal. Y normalmente se alimentan con miel que generan ellas. Entonces, cuando nosotros damos suplementos alimenticios artificiales, podemos agregarle normalmente azúcar, o también si tenemos miel, le damos miel. Pero entonces ahora la razón es, ¿por qué no le puedo dar miel? Esa miel puede ir contaminada, tal vez. Correcto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, gracias. Porque esa miel puede estar contaminada por las esporas de esta bacteria. Y entonces, si yo estoy dando esa miel contaminada, yo voy a hacer que voy a terminar contaminando a toda la colmena, ¿va? Entonces, mejor darle jarabe a base de azúcar, que yo me garantizo, el azúcar viene sellada, ¿va? Lleva un proceso químico también. Y entonces yo agrego agua, puedo calentar esa agua y todo lo demás, y entonces sé que ese jarabe que le estoy dando es un jarabe limpio, sano, ¿ya? Esa es la razón, ¿de acuerdo? Lo otro que no se puede hacer es intercambiar marcos entre colmenas. ¿Por qué? Por lo mismo de la contaminación.
Porque puede ser de que yo esté trayendo marcos contaminados y los esté metiendo a una colmena que esté limpia. Y entonces yo mismo estoy propiciando la infección, ¿de acuerdo? Otra de las cosas es esterilizar la cuña, o sea, la punta de la espátula. Pues recuerden que la espátula nos sirve a nosotros para abrir, para mover los marcos, para levantar, para quitar propóleo. Bueno, todas esas funciones tiene la espátula. Entonces lo mínimo que debo hacer es esterilizar. ¿Y cómo la esterilizo? ¿Alguien que tenga una idea de cómo esterilizarla dentro de la piel? A ver si han capturado todo lo que yo les he dado. Ya tendrían la capacidad para poder responder. Va, lo vamos a hacer más interesante para que participen. Por punto neto de su segunda prueba parcial, ¿cómo esterilizan? Dije, no sería calentándola Pero ¿cómo? Si usted está en el apiario, con el humo que forma para mantenerlas tranquilas. va. ¿Cuál es su nombre? Geraldine Cortés. Geraldine Cortés. Bueno, cercana a Geraldine. Mire, pues entonces la esterilizamos con el ahumador. Porque el ahumador, recuerden que ahí hay un proceso de combustión. Entonces está caliente, ¿va? Está caliente. Si yo toco el ahumador, digamos, con la mano, por eso el ahumador tiene agarrador o sujetador, ¿ya? Porque se calienta. Entonces, yo lo que tengo que hacer, disculpen que no tenga aquí mi imagen, no tenga buena mi cámara, pero va, les voy a dibujar así de forma rápida. Este es, digamos, este es un ahumador. Bueno, no sé por qué no me deja pintar aquí. Bueno, a ver, una razón de por qué no me deja pintar. Va, entonces háganse la idea que este es mi ahumador. Aquí está la... Entonces yo lo que hago es poner la punta de la espátula aquí en el fondo, miren. Aquí, ahí lo dejo. Que se junten las dos. ¿Ah? Entonces, ese calor que se está generando de combustión ahí hace que desinfecte yo la espátula. Entonces, esa es la forma que tengo que hacerlo en el campo. ¿Ah? Porque ya les digo, ustedes están dentro del apiario. ¿Cómo lo van a desinfectar? ¿Ya? Excepto que ustedes tengan algún otro material o que lo hagan fuera antes de llegar al apiario, también es válido. Pero en el apiario es mejor, ¿va? Porque así estamos garantizando que es muy poco el tiempo en el que se puede contaminar. Bueno, luego también algo muy importante es reemplazar panales viejos, porque ahí pueden existir, digamos, vestigios o restos de esporas o endosporas. Y ¿cómo se llama? Otra cuestión que se indica es ¿cómo se llama? El cambio de reinas. Y de preferencia, buscar reinas con alto comportamiento higiénico, ¿ya? Porque entonces la futura descendencia que ella tenga va a provocar que tengan ese gen, porque son genes que hacen que las abejas sean más limpias y que tengan la capacidad para detectar problemas de salud dentro de la colmena. ¿Ah? Entonces, si esto, como les digo, miren esto, el comportamiento higiénico, esta es otra práctica de apicultura, ¿ya? ¿Cómo ustedes pueden detectar digamos que una colmena es higiénica y no es higiénica? Bueno, eso es otro rollo, ¿ah? Bueno, ¿estamos? Eso es el tratamiento preventivo. El único control que hay es lo que ustedes observan aquí del lado derecho, el quemar todo el equipo, entiéndase, colmenas, marcos, cera, panales, e incluso a las mismas abejas, porque las mismas abejitas pueden estar contaminadas en su cuerpo. Entonces ahí llevan las esporas y entonces recuerden que ¿cómo se llama? Los zánganos tienen la capacidad de entrar a cualquier colmena. Entonces si hay un zángano que está en una colmena contaminada, va a llevar esas esporas a otra colmena y eso puede causar la muerte o el contagio o la infección. Entonces por lo mismo, ustedes ven, lo que se recomienda es hacer esto que está aquí abajo, ¿bien? Un pequeño agujero en donde en ese agujero ustedes coloquen marcos, lo que quieran, ¿va? Y quemar. Lo otro es quemar la colmena como ustedes están viendo acá, ¿sí? Aquí la están quemando conjuntamente con abejas y aquí pues sí hay más material que hay que quemar. Esa es la única forma de cómo nosotros podemos matar a las endosporas,
¿de acuerdo? Porque ese es el problema. Aquí lo vegetativo rápidamente murió, pero las endosporas, si no las trabajamos adecuadamente, entonces esas pueden causar la reinfección. Entonces, a raíz de eso, entonces yo puedo, en algún momento, si estoy seguro y conozco bien las abejas y conozco ya bien, digamos, el diagnóstico de la enfermedad y veo que tengo, digamos, abejas sanas, entonces lo que hago es recuperar esas abejas sanas, que es a eso se refiere esto del material vivo. Entonces ustedes están viendo acá, y aquí, digamos, el apicultor lo que está viendo es, si hay abejitas sanas, entonces separa los marcos y entonces vienen así con estos embudos, miren, y entonces golpetean a manera que las abejitas queden dentro de esta cajita que está acá. ¿Sí? Y todo, si hay material todavía que se pueda recuperar como marcos y todo lo demás, o incluso que se hayan limpiado, entonces esos ya se pueden agregar a una nueva caja, como ustedes están viendo acá. Y después, posteriormente, entonces ya liberar todas las abejitas ya a esta caja, ¿no? Para que yo no empiece de cero, como decir. Entonces, si todavía hay material biológico, en este caso abejas, que recupera. Si no, pues se va todo, ¿eh? Y para el material inerte, entiéndanse, la colmena, la caja, los marcos o bastidores, como le llaman algunos, entonces lo que hay que hacer es flamear. Flamear, así como ustedes están viendo aquí. Flamear, flamear, porque con eso vamos a hacer de que se mueran todas las endosporas. ¿Estamos de acuerdo? Que la endospora es ese componente de resistencia que tiene la bacteria. Entonces el fuego sí se mata o desintegra esa resistencia, vence esa resistencia que tiene la bacteria, y entonces con eso sí puedo yo garantizar que de cierta manera pues puedo reutilizar este equipo dentro de el apiario. Preguntas, dudas. Ese sería el único manejo que se le puede dar. Así es, ese es el único manejo. Por eso les digo que, y de ahí que esa es una de las razones del por qué yo tengo que estar inspeccionando, ¿sí? Porque si no, cuando de repente voy, ya me llevo a encontrar ya colmenas, ya, ¿cómo se llama? Ya están en lo último. Entonces, ahí está grave el asunto. Puedo perder incluso un apiario. Pero esto ya es manejo, ¿va? Manejo. Pero para tener un manejo, mejor dicho, para hacer un buen manejo, tengo que tener conocimiento, ¿va? Que eso es lo que ustedes están aprendiendo aquí en esta parte, ¿va? El conocimiento, ¿ya? Para que cuando ustedes en algún momento estén manejando las abejitas, pues sepan, ¿no? Porque aquí incluso hay que hacer un calendario de sanidad apícola, ¿no? O sea, hay que hacer calendarios ¿cómo se llama? De flora apícola. O sea, digamos ya cuando uno maneja realmente un apiario, que eso es lo que se les da a ustedes ya en el siguiente curso, ¿va? O sea, cómo ustedes tienen que hacer esa cuestión dependiendo de la región, del lugar donde ustedes estén, ¿va? Entonces, esas ya son cositas más prácticas, ¿va? Pero aquí se les está dando generalidades y específicamente ahorita que estamos trabajando con la parte de lo que sería la sanidad. Entonces, si se dieron cuenta, miren, casi me llevé 40 minutos en explicarles esta enfermedad, que esta es, digamos, la número 1, ¿ah? La que causa los mayores problemas en la apicultura después de la varroa. Entonces, lo que voy a darles después va a ser un poquito más rápido porque ya son afecciones menos dañinas, pero igual de importantes y es necesario conocerlas, ¿verdad? No por eso dejan de ser importantes, no, porque en algún momento yo puedo tener eso también y puede ser un problema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra duda, inquietud, pregunta. Bueno, que no será así, entonces voy a pasar a lo que sería lo otro, ¿va? Aquí viene digamos, la otra loque, la europea, que también esa se llama benigna y es provocada por esta bacteria, Melissococcus plutonius. También es una enfermedad infectocontagiosa, afecta a las larvas, también se hace podrir a la cría, ¿sí? ¿Por qué se le llama benigna? Porque esta solo produce esporas, o sea, componente vegetativo, que es esto que ustedes están viendo acá. Estas no producen
endoesporas. Entonces, por eso que se considera benigno, porque es más fácil de controlar con un tratamiento preventivo, cosa que no sucede con la loque, ¿cómo se llama? Americana, que es una yuca, ya vieron por la parte esta del componente de resistencia. Entonces, de ahí que conozcamos nosotros la microbiología. Ahí, miren, yo trato siempre de a ustedes en los cursos de indicarles de que no solo lo que yo imparto es importante, sino que todo es importante. Por ejemplo, aquí ustedes saben, miren, hay que estudiar y es la parte de microbiología es importante, ¿ya? Porque a mí me da, ¿cómo se llama? Como ponente de conocimiento para que yo lo pueda aplicar ya a una realidad como tal. Entonces, una de las características que tiene esta loque europea es de que puede mantenerse viable de una temporada a otra, en las paredes, en las celdas, en el excremento de las abejas o en el piso de la colmena. Entonces, por lo mismo, yo tengo que hacer inspecciones constantes, limpieza y todo para que yo evite todos estos problemas. Entonces aquí no hay mayor problema, ¿eh? Por eso se le llama benigna. En cambio la otra, después ustedes dicen que es lo que americana o maligna, ¿eh? Porque es así, es más difícil de tratar. Bueno. Eh, Algo similar a esto ustedes van a ver cuando se produce una infección. Aquí tenemos una larvita sana. Saben ustedes que la larva sana, como les digo, es casi blanquecina, así como esta. Cuando la larva se infecta, entonces empieza a cambiar de color. Desde crema, marrón, hasta melcocha, como vimos anteriormente. Pero hay una diferencia. Ustedes aquí, miren, pueden ver el sistema traqueal. O sea, esos tubos por donde respira la larva. Miren, se alcanza a ver. ¿Sí? Ese es el sistema traqueal. Entonces, si se alcanza a ver esto, y ustedes lo pueden ver a simple vista, están ante una loque europea. Entonces ahí no es de afligirse tanto porque saben que eso sí tiene manejo. ¿Va? Ahora, si no observo esto y ya estoy enfocado ya puramente al daño en prepupa y pupa, ahí sí que seguro es loque americana y ahí sí ya saben ustedes qué es lo que hay que tener en cuenta. ¿Va? Bueno, aquí ustedes lo que pueden ver de esta loque europea es de que la larva se tuerce dentro de la celda. O sea, normalmente la larvita tiene que estar acostadita y de esta forma, ¿sí? Como en C, acostada sobre lo que sería la celda. Pero cuando sucede digamos, infección por esta loque europea, entonces la larva se tuerce y se torna de diferentes formas. Mira cómo está. Diferentes torcimientos, no lo van a encontrar. Ese es un indicativo, ese es un signo para que yo pueda distinguir la presencia. Igual que ya viéndolo a nivel macroscópico. Aquí pueden ver ustedes algunos otros componentes de la sintomatología. Larva torcida, ya dijimos. Costras espinosas. Luego la larva se diseca y toman texturas viscosas y escamosas. ¿Ya? Hay poca adhesión, cambian de color de un blanco normal a un castaño o un color oscuro. Miren cómo está esto aquí. Esto es de ataque, ¿va? ¿Sí? Entonces aquí ustedes ya pueden ver que esto está infectado, ¿no? ¿Ya? La larvita nuevamente tiene que ser blanca, como ustedes están observando aquí, así como está aquí, ¿no? Así debe estar digamos, la cría. Pero si nosotros ya vemos problemas como esto, muy probablemente estamos ante el loque europeo. Incluso aquí ya ven ustedes torcimientos, ¿no? Miren cómo debe estar la larva, en forma de C, como les decía, normal. Miren, aquí ya se torció para un lado, aquí se torció para otro lado. Miren, a esto se refiere estas imágenes que ustedes están viendo. Bueno, aquí el manejo, más que todo, es preventivo, con buenas prácticas, inspecciones, evitar la alimentación con miel, ahora ya saben por qué, esterilizar la cuña, lo mismo que vimos allá en loque americano. Aparte de eso, puedo aplicar oxitetraciclina, que con eso, de cierta manera, pues yo voy ¿cómo se llama?, a controlar las esporas de la bacteria y no hay ningún problema. Ni siquiera tengo que, de cierta manera, yo flamear o algo así, no. Simple y sencillamente con esto es de que yo controlo fácilmente esta enfermedad. Bueno, si tienen dudas, igual ahí no tengan pena en interrumpirme porque yo tengo que ir avanzando en esta parte para ir que vayamos conociendo más enfermedades, ¿verdad? Bueno, entonces dejemos por un lado las bacterias. Aquí las bacterias incluyen los dos tipos de loque, ¿verdad? Americana, europea
Esos son los Inge, problemas. solo una consulta, perdón. Diga. Estas dos enfermedades las tenemos acá en Guatemala. Más que todo la americana sí es la que se presenta aquí en Guatemala. ¿Sí? Hay europea, pero muy poco, muy poco. Ya le digo, esa no es tanto, pero sí se ha manifestado aquí, digamos, para Latinoamérica, digamos, sí hay. ¿Ah? ¿Sí? Porque recuerde que las esporas son, ¿cómo se llama? Eh, digamos, como son microscópicas, se pueden adherir a cualquier componente. Entonces, hágase usted la idea de que hay mucha gente, por ejemplo, de que puede hacer de que mande a traer sus abejas reinas a Europa, por ejemplo, y que de ahí en esas abejas reinas, no específicamente en el animalito, sino que digamos en la estructura en donde viene, puede hacer que vengan esporas de ¿cómo se llama? De loque europeo. Y usted eso lo tiene que hacer ingresar a su colmena. Entonces, esa es una forma de cómo usted, de cierta manera, puede contaminar, ¿va? Y eso se da, ¿va? Porque hay gente que sí manda a traer, digamos, reinas a Europa, ¿va? Tomando en cuenta la especie que se maneja, que muchos tienen preferencia sobre la itálica, por su mansedumbre, ¿va? Pero se puede dar, y por eso le puedo decir que sí, sí se da aquí en Guatemala también. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora seguimos con las enfermedades de la cría, solo que donde el agente causal ya no es una bacteria, sino es un hongo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener la primera, que es la famosa cría de cal. Así se le llama. Por la coloración que al final va a optar la cría. Va a ser blanca, ¿no? Así como la cal, ¿no? Entonces, por eso cría de cal. Y aquí el agente causal es Ascosphaera apis. Esta enfermedad también tiene otros nombres, otra sinonimia, como ustedes quieran llamarle. Ascosferosis, cría calcificada, cría de yeso, cría de tiza, cría de gis, cría calcárea. Bueno, tiene diferentes nombres, ¿de acuerdo? Para los que estén familiarizados con la parte esta de la sastrería, pues saben que ahí se maneja, los sastres manejan tizas que sirven para marcar, ¿ah? Sí, por ahí viene el nombre de esto, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que yo tengo que mostrarles, yo siempre trato de darles historia, pero aquí ahorita no viene el tiempo, no viene el caso, pero yo por la presentación lo hago. Esto es parte de historia, en donde yo les puedo indicar al final de que ya estos señores de Spilitor y Life, ellos fueron los que al final adoptaron este nombre y reclasificaron el hongo y lo colocaron ya con este nombre que ustedes ven aquí de Ascosphaera apis, que anteriormente tenía otro tipo de nomenclatura y bueno, actualmente así se reconoce. Es una enfermedad infectocontagiosa también. Afecta cría de las 3 castas, ¿sí? Y al final las deja como pedazos de yeso. Y tiene más preferencia sobre la cría de los zánganos. Aquí pueden ustedes observar el hongo, ¿sí? Y pueden observar las esporas, miren. Incluso aquí es una estructura que lleva, miren, infinidad de esporas todavía dentro de esas estructuras. Entonces vean cómo se da el comportamiento del hongo. Esto es a nivel microscópico, ¿eh? De hecho, por esto hay que hacer montajes para poder observar una de estas estructuras, ¿eh? Bueno, ya les mencionaba que afecta a los 3 tipos de cría, con preferencia sobre la de los zánganos, y las deja así, como momias, ¿eh? Pareciera como pedacitos de yeso, ¿sí? Y de color blanquecino, y por eso le llaman cría de cal. Esta es la enfermedad que les decía yo que en algún momento puede afectar a otro grupo de abejas, como son los megaquílidos, y específicamente al género Megachile, a abejas como estas que ustedes están viendo aquí. Estas que anidan así en los huecos, en los espacios vacíos de cañas, ¿cómo se llama? Bambú, de carrizo, lo que ustedes quieran. Entonces, esas abejitas, las que transportan hojas, las que transportan pétalos para ir haciendo sus celdas, a esas son las que afectan también. Ellas también se pueden ver afectadas para el caso de las abejas sin aguijón, aparte de apis. Pues, es el único caso, que era el que yo les mencionaba al inicio, en donde también. Aquí sí vamos a tener, de cierta manera,
un ¿cómo se llama? Efecto por parte del ambiente, en donde normalmente esta se va a manifestar en épocas de lluvia y frío, como las que estamos viviendo nosotros ahorita aquí en nuestro país, ¿va? Entonces ahí vamos a ver nosotros de que sí van a tener problemas, porque el frío y todo eso lo que hacen es de cierta manera, ¿cómo se llama? Incrementar la humedad relativa, bajan la temperatura. Y entonces, si no hay buena ventilación en la colmena, eso se acumula y eso hace que el hongo pues desarrolle como tal. ¿Sí? Las esporitas entonces se empiecen a germinar y entonces como consecuencia vamos a ver nosotros ya, digamos, esas momias ya establecidas así dentro de los panales. Esto no voy a hacer referencia a esto, es lo que quiero que observen es esta parte, ¿sí? Que estos, digamos, son los signos o lo que ustedes van a alcanzar a ver, ¿sí? Aquí pueden ver, digamos, las celdas, y en las celdas van a ver ustedes como manchitas blancas, ¿no? Entonces es la presencia de la cría, específicamente de Zangan, que fue afectada, y que si nosotros sacamos esa cría, va a tener la forma de estas momias que están acá, y dura, como que fuera un pedacito de yeso, como les digo. Y en algunos casos, en donde, digamos, la colmena tiene alto comportamiento higiénico, lo que yo puedo observar es de que las mismas abejas sacan esto, ¿no? Las mismas abejas sacan a estas crías que están contaminadas y las dejan aquí, digamos, en la entrada de la piquera, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vean esto en la entrada de las piqueras y todo, desde ahí se pueden dar cuenta que ustedes están ante una colmena con alto comportamiento higiénico. Uno. Lo otro, de que ya tienen un problema. En este caso es la cría de cal, que está siendo atacada por este hongo, Ascosphaera apis. Y entonces hay que prestarle atención para de cierta manera hacerle una buena limpieza y que yo pueda pues fortalecer la colmenita para que no vaya a debilitarse y pues me pueda dar a mí lo que yo realmente quiero, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo yo hacer para prevenir esta enfermedad? Asperjar con óxido de etileno o timol, ácido acético o vinagre, ¿ya? Propionato de sodio y solución jabonosa. O sea, si se dan cuenta, esto no es difícil de encontrar, ¿no? El timol, el vinagre y la solución jabonosa, no. Ustedes hacen su solución con esto y asperjan, ¿va? O sea, asperjar es el término correcto, ¿va? Eso de aplicar con bomba, ¿va? ¿Sí? Dentro de para hacer limpieza dentro de lo que sería la colmena. Instalar apiarios protegidos de fuertes vientos, ¿ya? De ahí que tengo que cercar un apiario para que no le pegue el viento muy fuerte, ¿sí? Y el frío igual, porque si no eso va a elevar la humedad dentro de la colmena y entonces va a propiciar que se desarrolle el hongo. Mantener las piqueras abiertas para que haya flujo de aire, ¿sí? Reforzar o unir colonias débiles. Evitar la consanguinidad con un buen programa de crías, ¿sí? Entonces, si yo cambio reina anualmente, evito ese problema de la consanguinidad. Si no lo hago, pues entonces sí ya me puede dar clavado. Ahí cambiar reinas anualmente y mejor si son con alto comportamiento higiénico. Cambiar también los panales viejos en la cámara de cría, porque ahí pueda quedar, digamos, esporas que al final van a ser las que van a contaminar o reinfectar. Y no abrir las colonias o las colmenas en días fríos. Entonces, por eso se recomienda que, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una inspección, no lo hagan tan temprano, ¿sí? Porque hay mucho frío, hay mucha humedad, y entonces eso puede ingresar a la colmena, y eso, si hay ya esporas ahí, eso va a hacer de que germine el hongo, y entonces produzca ese problema. Entonces, por eso que a nosotros nos queda bien, digamos, siempre que hacemos esto, porque nosotros entramos a los apiarios, por lo menos de las 11 en adelante. Pues ahí hay una bonita temperatura. Nosotros somos los que sufrimos, pues, porque en realidad ya al tener, digamos, ya nuestro equipo específico, pues nos hace que nos haga el calorcito ahí dentro, ¿va? Pero así debe de ser y como digo, todo tiene un coste, ¿va? Y entonces este es el coste que
nosotros tenemos que pagar por entrar a revisar y a ver a las aves. Inge, ¿Diga? ¿y cómo se crían las abejas, las reinas con alto comportamiento higiénico? Ahorita sí, bonita pregunta, dijo, pero y una vez me dejó con las ganas de tomarme un vaso de agua, pero ya me lo tomé. Bueno, mire, pues, o sea, lo que pasa es que esto del comportamiento higiénico, ahí lo que está involucrado es la genética. Entonces yo tengo que saber, digamos, los genes que tienen, digamos, los progenitores que me van a dar a mi origen a una nueva abeja reina. Y entonces debo de saber de que sí tienen alto comportamiento higiénico. Entonces, ese comportamiento higiénico me lo tienen que manifestar ellas con una buena limpieza de la colonia. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo vaya a revisar las colonias y yo abra, tengo que observar el piso, por ejemplo. Y si el piso está limpio, eso significa que ellas sacan todo a través de la piquera. Entonces ellas tienen un alto comportamiento higiénico. Mientras que ustedes van a abrir otras y en el piso van a encontrar de todo. Entonces, eso significa que su comportamiento higiénico no es tan bueno. Entonces, así tengo yo que buscar primero a nivel de mis colmenas o de mi apiario, ¿va? Y entonces yo ir haciendo eso. Pero le cuento, hoy en día ya hay personas que se dedican exclusivamente y tienen apiarios solo para la producción de reinas. Y entonces es más fácil que yo pueda buscar si no tengo y no sé muy bien el manejo y empezar con eso. Y ya cuando yo ya tenga el conocimiento, pues, entonces ya lo puedo hacer dentro del mismo apiario, ¿sí? Pero como le digo, hay pruebas específicas para evaluar el comportamiento higiénico de su colmena y que ya les digo, esto me llevaría un poquito más de tiempo explicárselo acá porque ya le comento, esta es una práctica exclusiva de dos días de laboratorio que hay que hacer, que va desde lo que es el diagnóstico hasta hacer los conteos de la limpieza para saber el porcentaje de comportamiento higiénico que tienen estos animales. Pero a nivel genético, hay genes específicos que le dan, digamos, ese carácter a las abejitas y de ser higiénico. ¿Ya? Entonces, eso ya está bien estudiado. ¿Sí? Pero eso es lo que le puedo comentar, al menos por ahorita, para ver esta parte de lo que es el comportamiento higiénico. Gracias, Inge. Va. Bueno, otra enfermedad es la cría de piedra. Aquí el agente causal son dos especies del género Aspergillus. Está Aspergillus flavus y Aspergillus fumigatus. El más importante es este, Aspergillus flavus. ¿Ya? A esta enfermedad también se le conoce con la sinonimia de cría pétrea, aspergilosis, también se le da por el género del hongo. ¿Sí? Bueno, dentro de las características es de que es una enfermedad infectocontagiosa, igual que todas las que hemos visto, y esta infección se da a través de esporas de color verdoso. Entonces, disculpen ustedes que yo les coloqué aquí, digamos, un crecimiento in vitro a través de una caja de Petri, en donde ustedes pueden ver al hongo. El crecimiento del hongo es todo esto. Y aquí ya está el hongo esporulando, o sea, está produciendo estas esporitas que ustedes ven aquí, miren, que son de color verde. Entonces, cuando están en color verde, eso significa que ya están aptas para poder producir infección. Entonces, aquí ustedes pueden ver la estructura del hongo, es esta, y aquí es un montaje de esa estructura, digamos, a través de un porta y cubre objetos, en donde nosotros usamos ahí colorantes para poder teñir el hongo y poderlo observar de esta forma que ustedes ven aquí, y todas esas bolitas que observan son las esporas. Esas son las esporas. Como aquí agregamos colorante, por eso puede ser rojo, puede ser azul, entonces esos son los colores que observamos, ¿verdad? Pero entonces cuando yo ya tengo esporitas como estas, ese es digamos, las esporas que causan la infección ¿cómo se llama? En este caso, en las crías. Es igual,
¿cómo se llama? Esta enfermedad se produce durante la época de invierno, digámoslo así. Afecta a las larvas y este hongo, Aspergillus flavus, es el que produce la intoxicación de la bacteria a través de la aflatoxina, que es esta su estructura química, ¿no? La aflatoxina, que esta en realidad es la que mata o le produce la septicemia o muerte a las abejas. ¿Ya? Estamos en el entendido que Aspergillus es un hongo común y corriente que nosotros lo vamos a encontrar en el ambiente, ¿sí? Lo podemos encontrar en el suelo también. Y si ustedes quieren comprobar algún día que la presencia de Aspergillus, pues dejen una tortilla o dejen un pan así abierto al ambiente y al poco tiempo van a ver ustedes que hay hongo. Y cuando vean, digamos, la población así verde como esta, Aspergillus. Para salir de dudas, pues, tendrían que hacer el montaje para ver ustedes digamos, una estructura de este hongo, pero de eso para mostrarles que ese hongo está en el ambiente. ¿Sí? Entonces, para que después que se infecte una abejita, deben de existir factores predisponentes para que se lleve a cabo el proceso de germinación. O sea, para que se reproduzca el hongo, en otras palabras. Y entonces, ¿cuáles son esos factores predisponentes? Hay de origen climático, como por ejemplo debe de haber alta humedad relativa, baja temperatura, debe de haber lluvia. Ese es un factor predisponente de origen climático. Hay de origen sanitario, como por ejemplo que ya las abejitas hayan sido afectadas por cualquier otro agente causal, entonces son más susceptibles. El componente nutricional, entonces puede ser de que las abejitas pasen mucho tiempo hambre y yo ni siquiera les dé comida o les dé alimentación artificial. La miel, que puede estar contaminada, ¿ya? El manejo que yo le vaya a dar, ese es otro factor predisponente, como por ejemplo que yo abandone una colmena, ¿va? O sea, que no la esté revisando constantemente y al final la van a pillar, o sea, le van a quitar todos los recursos que tiene. Cambio de panales en la cámara de cría, es algo que debo de hacer. También debo de colocar mis colmenitas no en zonas donde haya alta densidad ya de más colmenas, porque si no, entonces, pues entre ellas mismas van a tener competencia. Entonces, eso ya son componentes de manejo, ¿no? Pero todos esos son los que yo llamo aquí factores predisponentes. Disculpen por espacio, yo ya no agregué todo esto que les acabo de decir aquí, pero a eso se refieren esos factores predisponentes. Ya saben ustedes que hay de origen climático, de manejo, sanitario y a nivel de nutrición. Entonces, a eso se refiere. Entonces, para que eso debe de estar todo alineado para que pueda germinar este hongo y causar problemas realmente en las abejitas. ¿Cuál es la prevención y su tratamiento? Bueno, casi similar a lo que ya vimos anteriormente. Aspejar con estos y tener todos estos cuidados. Esto ya lo vimos, por lo mismo yo aquí ya no voy a repetir esta parte. Bueno, pasemos entonces a lo que serían las enfermedades en la cría, pero donde el agente causal ya es un virus, ¿sí? Como el que actualmente nosotros tenemos, ¿no? Todos los virus sí son más complicados. Bueno, la primera enfermedad es la denominada cría ensacada. Y así se abrevia este virus, ¿sí? Cría ensacada. También tiene esta sinonimia de cría saquiforme, peste viral de la cría y moratosis. Y le pusieron este nombre porque anteriormente el nombre que le habían dado es un nombre técnico, que no era de un virus. Pero lo dejaron así, y así también lo pueden ustedes encontrar, porque digamos los virus, en los virus ustedes no van a poder ver clasificación taxonómica, como por ejemplo aquí, disculpen que va a regresar, así como acá, Aspergillus flavus, no vamos a tener un nombre técnico científico, sino que solo vamos a encontrar abreviaturas de su simbología, nada más para reconocimiento. Así se clasifican los virus, ¿de acuerdo? Y la clasificación es no compleja, pero
Hay virus, lo separan en donde su constitución es ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, y ahí hay una infinidad ¿cómo se llama?, de formas de clasificar los virus. Entonces, este que ataca acá es, posee ácido ribonucleico en forma de hexágono, donde su diámetro es de 30 nanómetros. Bueno, estas son características generales, ¿verdad? Es también infectocontagiosa. Recordemos que los virus son parásitos obligados. ¿Eso qué significa? Que necesitan de un huésped para poder sobrevivir y causar enfermedad. ¿Ya? No es como vimos las esporas o las que tienen endosporas, que incluso esas pueden estar en el suelo y todo. No, aquí no. Si no hay un organismo vivo, se muere. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica de un parásito obligado, ¿verdad? Entonces, aquí miremos que esta crianza acá afecta las crías de Apis y estas mueren en el interior de su cutícula, la cual la separa de su cuerpo, dando la impresión de ser un saco o una bolsa. Ahí les voy a mostrar más adelantito. De ahí viene el nombre entonces de cría ensacada. Háganse la idea. Aquí lo voy a dibujar así de forma rara. Si yo saco la cría, ¿sí?, y la levanto, entonces al final todo el cuerpo se me va a venir para abajo, ¿sí?, y va a quedar aquí abajo. Entonces como que tuviera ahí un saco o una bolsa, de ahí el nombre. Entonces ahí les voy a mostrar una imagen de eso. Estos virus tienen preferencia sobre la cutícula, músculos, grasa, el sistema nervioso, y en esas células es donde se reproduce. De ahí que caemos a esa característica de ser un parásito obligado, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que yo les mostraba. Aquí vamos a ver nosotros, digamos, ¿cómo se llama?, ya el estado de larva afectado. Entonces, si yo vengo y levanto esta larva, así con una pinza, como ustedes ven acá, entonces todo el cuerpo se viene para abajo, ¿no?, como que se desprendiera el cuerpo de la cutícula. Y de ahí entonces ese nombre de cría ensacada, que está como en un saco o en una bolsa. Bueno, no hay medicamentos específicos, pero no es necesario, porque igual para los virus no se ha podido encontrar todavía algo que los pueda matar, ¿va? Solo sí podemos hacer algún componente para inhibir su crecimiento, eso sí. Entonces, aquí se ha demostrado que una forma de inhibir el crecimiento es aplicar jarabes saturados de azúcar. Cuando les hablo saturado, son 3 partes de azúcar y una parte de agua. Para que entendamos mejor esto, hagamos la idea que en un beaker yo voy a aplicar, un beaker de 1 litro, yo voy a aplicar una parte de agua, que serían 250 mililitros, y 750 más mililitros, pero eso va a ser de azúcar. ¿Ya? 750 mililitros de azúcar y 250 de agua. Y hago entonces el jarabe. Entonces es un jarabe saturado, me va a salir. ¿Y por qué razón hago eso? Porque normalmente el azúcar que nosotros consumimos tiene sacarosa, y la sacarosa tiene altos niveles de ribonucleasa, que es una enzima que destruye el material genético del virus, que es el ácido ribonucleico. Ya vieron qué tan fácil está la solución, ¿verdad? ¿Sí? Qué tan fácil está la solución para esto. Entonces aquí lo ideal es cambiar a la reina, destruir los panales contaminados si en todo caso existiera una infección. Y de ahí lo otro, pues proveer de alimentación artificial con un jarabe saturado de 3 a 1. Y con eso resuelvo el problema. Bueno, en este caso, esta es la única enfermedad viral que tenemos para lo que serían las abejas, para las crías. Bueno, dejamos de ver crías y ahora pasamos al estado adulto. Y entonces vamos a regresar aquí a los agentes causales. Entonces tenemos hongos. ¿Cuál es el primer hongo? La nocemosis. Así se llama la enfermedad, en donde el agente causal van a ser dos géneros de nocema. Nosema apis y Nosema serenae. Bueno, eso tiene historia. Igual yo aquí no la puse, pues muy largo, pero Nosema apis se identificó en Apis mellifera y Nosema serenae se identificó en Apis serena. Pero se ha encontrado
las abejitas que tienen este problema en la nocemosis, pues tienen estos dos agentes causales, ¿no? Pues por eso ya están reconocidos estos dos que trabajan y que producen esta enfermedad. También esta enfermedad tiene su sinonimia como la nocemiasis, enfermedad de la desaparición espontánea, así le llaman algunos otros, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí lo más importante de resaltar es de que estos personajes de Kenton y Jameson demostraron ya para el año 52 la eficiencia del antibiótico fumagilina para controlar esta nocemiasis. Y eso es lo que se utiliza hoy en día también para el tipo de manejo o control. Es una infecciosa intracelular obligada específicamente en el tracto digestivo de las aves. Aquí pueden ver ustedes las esporas, estas bolitas que están acá. Estas son las esporas, que son las que causan la infección. Y esta es una espora ampliada ya con sus demás componentes, pero esto no viene al caso aquí explicarlo con ustedes, no es microbiología como tal, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos la parte del ciclo. Primeramente, la abejita debe de ingestir las esporas. Al ingerirlas, estas germinan en el intestino medio, o sea, el mesenterón, penetran el epitelio, se multiplican en el epitelio, se forman nuevas esporas, se da la ruptura del epitelio, se liberan las esporas, en conjunto también con la liberación de las heces, y bueno, se vuelve a dar el ciclo. Todo esto se lleva a cabo en un tiempo de 48 a 60 horas. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta aquí, de que estas enfermedades, digamos, su reproducción es muy rápida. Tienen un crecimiento exponencial normalmente, ¿sí? Entre 48 y 60 horas ya están cambiando, y hay nuevas, hay nuevas, hay nuevas, hay nuevas. Entonces, por lo mismo, eso puede hacer de que se me convierta en un problema. Máxime si yo voy a revisar mis colmenas a cada 15 días o a cada mes, cuando llego incluso puedo ya no tener una colmena como tal, ¿verdad? Bueno, aquí está el ciclo, en donde aquí lo importante es de que, digamos, todo el desarrollo, la germinación, la multiplicación de este hongo se va a dar en el mesenterón, en el intestino medio, ¿sí? Y al final van a romper el epitelio para causarle la septicemia y muerte a las abejas. Entonces, ¿qué síntomas yo voy a observar de esta nocemosis? Las abejas tienen un abdomen globoso. Normalmente las abejas, su abdomen es así, digamos, terminado en punta, ¿sí? Cuando están afectadas con este tipo de patógeno, su abdomen se hincha, o se hace globoso. Se dilata, en otras palabras, porque ahí se acumulan heces. Y debido a ello, las abejas casi no vuelan, sino que solo se arrastran y van moviendo y arrastrando su abdomen, ¿verdad? Se manifiesta una diarrea intensa por parte de estas abejitas y podemos nosotros observar marcas de heces en la piquera y en el frente de la colmena. Entonces aquí pueden ver ustedes, aquí incluso se colocó una trampa, ¿va? Pero miren la trampa, en la entrada hay manchas, miren, esa es mancha de diarrea, ¿sí? Como igual aquí nosotros podemos observar, ¿bien? Manchas. Entonces cuando veamos algo así, ya estamos ante, digamos, una nocemosis, ¿verdad? ¿Sí? Las abejas también hay algunas muertas al pie de la piquera y la población pues desciende, ¿verdad? Porque se van muriendo estos animalitos. Entonces es algo que nosotros podemos observar así de forma rápida. Bueno, ¿qué daño se da dentro del tracto digestivo del insecto? Entonces ustedes pueden ver acá, aquí digamos está el intestino anterior, este acá, donde está el estomodeo, este es el mesenterón, o el intestino medio, y este es el proctodeo. Entonces vean ustedes en el mesenterón qué es lo que pasa, que el de abajo es sano. Aquí ustedes observan, miren la coloración y todo, porque hay músculo. Pero cuando ya está infectado, entonces se pierde todo ese músculo, ¿sí? Esto es lo que de cierta manera utiliza digamos, en este caso, el hongo para poderse reproducir. Y entonces como que se comiera todo ese músculo y al final solo vamos a ver la capa de cutícula ya lechoso o con coloración blanquecina, y eso significa que hay un daño.
Aparte de eso, hay inflamación de esta parte de aquí, que es aquí donde se acumulan las heces, y entonces también vamos a observar nosotros diarrea. ¿Ah? Aquí podemos ver, digamos, todo el tracto digestivo de unas abejitas, en donde los numerales 1 y 3 significan que son de abejas sanas. Estas manchitas que yo observo negras aquí, ese es tejido muscular, ¿ya? Ahora, cuando hay infección, yo voy a observar algo así como aquí en el medio, todo casi blanquito, ¿no? ¿Sí? Pero eso es disectando yo a las abejas, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que tome muestras a veces ahí dentro de la misma colmena y las lleve así al laboratorio, y pues, o si no, eso es lo que se manda al laboratorio y de ahí pueden diagnosticar de forma más rápida. Bueno, ¿cómo ataca la enfermedad? Estas esporitas pueden estar en el alimento, en las flores o en los lugares donde se posan las abejitas. Entran al tracto digestivo. En el tracto digestivo ustedes ya saben qué es lo que pasa. Y otro problema de diseminación es de que las abejitas que vienen de pecoria, o sea, que vienen del campo, transfieren el alimento a través de la trofolaxia, o sea, de boca a boca, y entonces aquí se da la contaminación. Y entonces esto va a producir esta parte también, pero para las abejitas que ya están adentro, las nodrizas. Y al final entonces van a dañar todo lo que es su intestino medio y va a provocar como consecuencia diarreas que nosotros podemos observar en la entrada de la piquera o al frente y la muerte de la población. Entonces, eso es un indicativo que nosotros estamos ante esta nocemosis, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué tratamiento hay para este tipo de problema? Bueno, evitar el estrés, la parte nutricional, poblacional, ambiental. Todo esto son esos factores que dijimos predisponentes, ¿verdad? Hay que evitarlos, porque eso al final provocan estrés, estrés biológico, y ese estrés biológico hace que las abejitas sean más susceptibles. Y bueno, lo que hay que hacer es limpieza y desinfección con ácido acético al 80%. También puedo aplicar fumagilina, ¿sí? Solo que la fumagilina no destruye las esporas, ¿ya? Esto entonces por eso es como preventivo. Y si no, pues entonces aplicar ya ácido acético al 80%, porque esto sí en realidad va a destruir las esporas y con eso voy a controlar yo entonces la enfermedad. Bueno, en los adultos también se da la cría de piara, al igual que como vimos en la cría, y en donde la afección va a ser sobre el adulto. Todo lo demás es igual. Por eso aquí yo solo les muestro cómo, digamos, ya están las abejas, en este caso, cómo terminan ya infectadas con el hongo, incluso esporulando. Disculpen, estoy tratando. Inge, ¿Sí, diga? ¿podría repetir cuáles son los factores predisponentes, por favor? Los factores predisponentes, ya le mencionaba que dentro de eso voy a tener los sanitarios, por ejemplo, en donde, digamos, los sanitarios van a estar de cierta manera relacionados a algunos otros problemas que tengan las bacterias por otros agentes causales, como por ejemplo la varroa o por ejemplo la loquia americana. Esos, digamos, son del componente sanitario. El nutricional, en donde prácticamente el tipo de alimento que yo le va a estar dando de forma artificial o el hambre que pasen las abejas, ¿verdad? Porque muchas veces las abejas pasan hambre y si yo no hago revisiones constantes y no le aplico alimento artificial, pues prácticamente eso las va a hacer muy susceptibles y las va a estresar. Están las de origen climático, como les decía, la temperatura, cuando hay baja temperatura, alta humedad relativa, como la que estamos viviendo ahorita, lluvias, y están las cuestiones de manejo. Ese es otro componente, otro factor predisponente. ¿Ah? Entonces, no sé si estamos ahí. Sí, gracias, Inge. Va. Entonces, aquí pueden ver ustedes, como les decía, disculpen, estoy tratando de buscar una imagen a color para que ustedes vieran, pero háganse la idea que así quedan las abejitas muertas, ¿sí? Y aquí, disculpen ustedes, en toda esta parte, aquí no se observa, pues, por el mismo detalle, pero aquí está la esporulación del hongo. Y esa esporulación del hongo es esporas de color verde, así como ustedes observan aquí, perdón, así como esto que está aquí, miren, es lo mismo que queda sobre las abejas o sobre la cutícula de las abejas. Es como que estuviéramos viendo algo así. Así queda en la cría, ¿me? Así queda en la cría.
Entonces, lo mismo va a quedar en el estado adulto. Por eso que puse aquí este ejemplo de la cría, porque lo mismo yo voy a observar así el cuerpo de las abejas. No encontré una imagen, pero voy a ver si puedo, ¿cómo se llama ahí? Pero ustedes fórmense la idea que lo que van a ver ahí es manchitas de color verde, así como esta que estamos mostrando aquí, ¿eh? Cuando ya está esporulando y ya ha muerto la abejita. Y esto se da solo en estado adulto. Entonces, lo mismo aquí, esto no lo voy a explicar porque ya lo vimos, entonces voy a pasar ya a otra que es, digamos, otra enfermedad en los adultos, que es donde la agente causal son los protozoos. Y entonces aquí tenemos a la famosa amebosis, o también denominada amebiasis, como ustedes quieran, este es un sinónimo, ¿eh? Aquí el agente causal es un protozoo, que es Malpighiamoeba mellificae, así es el nombre técnico de este protozoo. Aquí pueden ver ustedes el protozoo, son estas bolitas que ustedes están observando acá, ¿no? Este es el protozoo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene de importante este protozoo? Esto es historia. Ya les digo esto, no trato de que este protozoo parasita los tubos de Malpighi. Y los tubos de Malpighi son, digamos, como hilos que nosotros vamos a tener en el intestino medio o el mesenterón y que cumplen la función de la excreción, algo similar a lo que son nuestros riñones, ¿va? Y este protozoo es específico para las abejas obreras, ¿ya? En donde también se caracteriza porque forma quistes, que son estas manchas que están aquí, estas sustancias negras que están aquí, estos son los quistes. Entonces, forman esos quistes que nosotros los vamos a encontrar, digamos, en esas fibras que tiene los tubos de Malpighi. Y entonces, por lo mismo, como que los taparan y los cerraran y ya no se da ese componente de excreción y también eso es lo que provoca el problema, ¿ah? Y estos quistes son también tomados como componentes de resistencia, ¿ya? Porque en realidad los protozoos son muy sensibles. Los protozoos les ponen ustedes solo con el calor que uno le pone del microscopio, con eso los mata y rompen la célula. Muy sensible. Pero ya un quiste no, un quiste ya tiene componente cuticular y entonces eso lo hace muy resistente. Aquí pueden ver ustedes de cierta manera ver el diagnóstico, ¿ah? Aquí, por ejemplo, estamos viendo ¿cómo se llama? Lo que sería el intestino anterior, esta parte, o sea, la parte inicial, el estomodeo. Aquí está el mesenterón, es todo esto, el intestino medio, y aquí tenemos el proctodeo, ¿sí? Entonces, perdón, está al revés, estomodeo, mesenterón, proctodeo, ¿sí? Estomodeo es esto, mesenterón el de medio y proctodeo, ¿sí? Está recto, ¿no? Entonces, vean ustedes en el mesenterón, todas estas fibras que están aquí, miren, ya traducido a una ampliación es todo esto. Esos son los tubos de Malpighi, que son esos elementos de excreción. Y entonces estas manchas que ustedes ven negras que asocian son los quistes. Y esos son los que provocan la enfermedad al final de, ¿cómo se llama? De poder hacer colapsar ¿cómo se llama? Las abejas en estado adulto, ¿va? No hay tratamiento químico, solo podemos hacer aspersiones o fumigación con ácido acético, ¿sí? Vinagre en otras palabras. Y bueno, con eso podemos de cierta manera controlar a este tipo ¿cómo se llama? De protozoos, que ya les digo, son muy sensibles. Pasemos entonces a las enfermedades provocadas por virus. Y aquí entonces tenemos a lo que es la parálisis aguda y crónica, ¿sí? En donde la más importante es esta, la aguda, ¿ya? También se denomina solo parálisis o síndrome de las abejas negras. Es una enfermedad infectocontagiosa. El virus se establece en el tejido nervioso y adiposo, o sea, de grasa, y es donde se multiplica y se concentra en la cabeza. Y las abejas, después de ser infectadas, mueren a los 7 días. Y la característica que nosotros podemos
o el signo que nosotros podemos observar es de que el tórax se observa así, miren, limpio y de color negro. Esta es la característica. Porque ustedes pueden ver aquí, miren, vean este tórax, este es de una abejita normal. Aquí hay vellosidad. Cuando la abejita está normal, tiene vello. En cambio, cuando está afectada, no, es limpio, miren, glabro, se observa bien lo negro. Entonces, eso es lo característico de decir de que en este caso esta abejita está infectada con la parálisis, ¿sí? O tanto aguda o crónica, ¿va? Para esto no hay, ¿cómo se llama, muchachos? No hay, ¿cómo se llama? Una forma de control, ¿sí? No hay para los virus. Ustedes incluso lo pueden ver ahorita con lo de la pandemia que nosotros tenemos. No hay algo que, digamos, nos coloquemos y que muera el virus, no. Prevención nada más es lo que hay que hacer acá. Y está el virus de alas deformes. Es un ARN también. Normalmente la contaminación se da a nivel de la cría y realmente el efecto nosotros lo observamos hasta en el estado adulto, ¿sí? En donde cuando las abejas nacen de sus celdas, presentan las alas dobladas, arrugadas o corrugadas, como ustedes quieren verlo, y al poco tiempo mueren, porque ellas no se van a poder defender. Recuerden que ellas deben de cumplir ciertas actividades en la colmena, y bueno, una de ellas va a ser la de pecoreo, forrajeo, incluso la de ir a traer agua y todo lo demás, y eso no lo van a poder cumplir. Entonces, por lo mismo, las mismas abejas ya no le dan alimento y ellas mismas mueren, ¿verdad? Porque no van a poder salir. Miren las alas como las tienen, ¿verdad? Aquí, algo que hay que tomar muy en cuenta es que este virus también tiene un vector que es la varroa. Entonces, donde haya varroa, muy probablemente voy a poder encontrar este otro problema asociado, ¿ah? Entonces, los tratamientos que hay que hacer aquí es cómo controlar, en todo caso, esos factores predisponentes de origen sanitario, como es el caso de la varroa, ¿va? Y también cambio de reina para que no se tenga. Pasamos a lo que sería el último gran problema que tienen las abejas adultas, que es el síndrome del colapso o despoblamiento de la colmena, en donde prácticamente acá, ¿cómo se llama? El origen de todo esto partió a partir del año 2006, en donde ya Estados Unidos y Europa empezaron a ver que ya empezaron a morirse sus abejas, ¿sí? Incluso hay datos, miren, en el caso de los gringos, ellos manejan mucha estadística, y entonces ellos pueden ver de que ya vieron muerte de 60,000 colmenas, que esto equivalía a un poquito más del 25% de toda la producción que hay o que había en ese tiempo para la costa oeste de los Estados Unidos, ¿ya? Y también eso mismo se manifestó en países de Europa como España, Portugal, Bélgica, Alemania, Francia, Italia. Bueno, ahí también se manifestó. Y la característica principal es de que las obreras desaparecen, así de forma abrupta, ¿eh? De repente yo fui a revisar hoy, vi que la colmena estaba fuerte, normal, y voy mañana y ya no veo una colonia débil, que ya no tiene muchas abejas en su interior. Y entonces, esto hasta ahorita no se ha podido encontrar, digamos, el agente causal como tal, ¿va? Así como las demás enfermedades. Entonces, se indica que es un síndrome de origen multifactorial, porque se acredita a muchos factores la muerte así espontánea y abrupta de las abejas. ¿Cuáles son esos factores? Patógenos, como el caso de la varroa, algunos virus, los insecticidas, el caso del grupo de los neonicotinoides, acaricidas que se usan para el control de la varroa, ¿va? La apicultura transhumante, o sea, cuando se mueven las colmenas de un lado a otro, entonces en un ambiente pueden existir ciertos problemas. Si yo regreso a otro, ya traigo esos problemas, ¿verdad? Una nutrición deficiente, bueno, también eso es problema. Un manejo deficiente, también. Y algunos otros factores, como por ejemplo las radiaciones electromagnéticas que se dan a través de los teléfonos celulares, y de ahí que, bueno, con ustedes no hemos tenido la oportunidad, pero cada vez que nosotros entramos a un apiario tenemos que apagar todos nuestros celulares, ¿verdad? Porque si no, también hacemos de que las abejitas se pierdan. Recuerden que ellas se ubican a través de estos contrastes ortogonales que tienen y donde su referencia principal es el sol.
Y a través nosotros de estas radiaciones electromagnéticas, pues hacemos que ellas se pierdan, ¿ya? El cambio climático ha sido otro problema porque ha alterado el componente floral. O sea, las flores puede hacer que ahora estén, ¿cómo se llama? Surgiendo antes o surgiendo después. Y entonces eso o adelanta o atrasa ese proceso de floración. Y las abejas tienen un ciclo que cumplen, ¿verdad? O sea, ellas están bien estipulados su ciclo. Y entonces algunas veces llegan a alcanzar recursos y otras no. Entonces eso también les provoca al final una enfermedad y muerte. Los cultivos transgénicos también son un problema, porque ahí ya hubo modificación genética y algunos otros microorganismos que todavía se desconocen que puedan estar involucrados dentro de esta parte del colapso de las colmenas. Aquí pueden ver ustedes, esta es información nada más solo para tener una idea aquí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Digamos, ¿cómo puedo darme cuenta de este problema? Es de que de repente me aparecen colonias débiles. Y al ser débiles, las pueden pillar otras, o sea, pueden ir a traer los recursos que tiene esta colmena o otras abejas de la colmena de la par, por ejemplo. Pero aunque estén débiles, ¿cómo se llama? No son pilladas, porque ahí hay un problema, ¿no? Aparte de eso, las abejas ya no consumen jarabe artificial. Hay presencia de cría operculada, pero hay presencia también de reservas, que como que no las quisiera nadie, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando cuando una colmena está débil, la llegan a atacar otras y le sacan todos los recursos y la hacen morir. En cambio, en este caso, ¿no? Se mantienen así débiles, ¿verdad? Se van a morir, pues, pero no va a ser por causa de otras abejas. Bueno, dentro de las recomendaciones, ya les decía, está el control de patógenos como nosema y varroa, y seguir las buenas prácticas de manejo, ¿va? Que es algo muy importante aquí en lo que sería esto de la sanidad apical. Disculpen, aquí solo les muestro que, digamos, hay diferentes formas de cómo trabajar digamos, el manejo de una enfermedad. En el caso de la varroa, que es sistema de apicultura como tal, ahí pueden ustedes ver que hay acaricidas específicos, así como hay componentes o alternativas naturales, que esas son las que nosotros usamos en el apiario para mantenerlo libre de la varroa. Y esto es algo que me quedó pendiente de la semana anterior, que no se los di, que es la acariosis traqueal, en donde hay un ácaro que es Acarapis bull, que afecta las tráqueas. Y al afectar las tráqueas, ahí se ubica y se alimenta de la hemolinfa en este caso de la abeja, y la hace morir, ¿ya? Entonces, pero es muy poco, se da muy poco el ataque, por eso no, igual no le puse mucha importancia la semana anterior, pero esto está dado al componente de plagas, ¿va? Así, digamos, dentro de la varroasis, que es por otro ácaro, y de la carosis traqueal, que se me olvidó a mí dárselo la semana pasada. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ustedes pueden ver que les decía yo que hay que hacer, digamos, ¿cómo se llama? Un control específico sanitario, ¿va? Entonces, todo puede partir de acá. De aquí tengo yo, digamos, los estadios o los estados de los desarrollos de las abejas. Ya conozco el de la reina, el del zángano, el de las obreras. Y entonces, aquí puedo ir estableciendo, miren, todos los problemas que voy a ir teniendo dependiendo del estado de desarrollo. Y en base a esto yo establezco mi plan sanitario, que eso es lo que se hace realmente en la apicultura y hay que completarlo para que recuerden que como les digo, es un pilar básico de la apicultura, la sanidad apícola. Pues no conocemos de sanidad apícola, ahí sí por gusto, se nos puede morir un apiario así fácilmente. Todo va con un enfoque hacia un manejo integrado de plagas, desde lo que es realizar un muestreo o un monitoreo, realizar una prevención, y si en todo caso hubiera que hacer, un control, ¿sí? Como en el caso de la varroa, que sí hay que hacer siempre un control. Bien sea químico o bien sea alternativo, como el que nosotros realizamos, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, disculpen muchachos, la verdad que esto es amplio, ya les digo, miren, aquí uno se puede pasar bastante tiempo, yo no quise, toqué lo más importante y lo que ustedes pues están, ¿cómo se llama? Deben de conocer de forma así específica para esta parte de la temática de nuestro laboratorio. Entonces ya con esto ustedes asumen que ya conocen la parte de la patología
para el caso de las abejas, y con más enfoque hacia Apis, como digo, que es la que más problemas tiene. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y pues yo con esto voy a dar por finalizada esta parte, recordándoles que la otra semana es su prueba parcial. Entonces no se les va a olvidar, para que tengan ahí su tiempito de hacer ahí de hacer su repaso correspondiente, ¿verdad? Entonces, si no hubiera alguna otra pregunta o duda, pues aquí lo vamos a dejar. Yo los veo entonces ya el día lunes para continuar con la parte de nuestro curso. Y lo mejor para ustedes y con siempre la misma indicación que por favor se cuiden. Feliz día, ingeniero. Igualmente, Nos vamos a ir a feliz tarde. Feliz tarde. igualmente, muchachos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Gracias. Feliz tarde para todos. Inge, disculpe, Dígame, yo quería aprovechar para hacerle una consulta. dígame. Fíjese que yo le regalé a mi mamá un poco de miel blanca, Ajá. pero venía en un marco porque yo la saqué de un panal, digamos, en una experiencia me la regalaron, pero ella lo que hizo fue meterla toda en un trasto con el panal, digámoslo así, la cortó así del marco y con el panal la metió a la refri. Ajá. Y yo no sé si eso todavía, o sea, si al sacarla se puede recuperar o si ya no, porque se puso como toda como ya cera blanca. Sí, pero mire, pues, ¿usted me habla de miel blanca o miel de Apis? Es miel blanca. Va, mire, pues, sí, porque recuerde que, mire, pues, le explico esto porque la miel de Apis sí está en panal. Ahora recuerde que la miel de la miel blanca, que es de las abejas nativas, esa está en potes, o sea, en esas bolsitas como las que vimos ayer en la clase. Ajá. Entonces, por eso le pregunto, ¿en cuál de las dos lo tiene? Ah, bueno, fíjese que sí está en panal. Ah, va, si está en panal, entonces no es miel blanca, es miel de Apis, o sea, de la abeja, de la miel. Ujú. Si usted tiene cómo mostrármelo y todo, no tenga pena, me puede hacer una videollamada ahí, si usted tiene mi teléfono y podemos verlo y todo lo demás, pero entonces sí se puede recuperar. Entonces, si está en la refri, ahí lo más que le pasó es de que se cristalice, porque como es miel natural, se tiene que cristalizar por la baja temperatura. Entonces, ahí lo que hay que hacer es trasladar eso. No sé en qué recipiente lo tiene, si es plástico o es de vidrio. Es plástico. Ah, va, es plástico, va. Entonces, lo que hay que hacer ahí es hay que aplicarle baño María. Entonces, usted pone a calentar un poco de agua, ¿sí? Ajá. No, que esa agua no ebulla, o sea, tiene que estar como unos 60, 70 grados más o menos, que no esté hirviendo el agua. Y entonces ahí deja usted ir o coloca dentro de esa agua el recipiente donde usted tiene la miel. Y entonces conforme se va a ir calentando, entonces va a ir tomando de nuevo su forma y su textura y se va haciendo líquido. Ahora, lo único que le puedo decir es de que va a perder usted un poco de las propiedades naturales de la miel al volverla otra vez a regresar. O sea, ya no va a ser, por ejemplo, la sacarosa, digámoslo así, si usted la tenía al 100%, ahora la va a tener al 80 o 85, por ejemplo. Ya perdió un poco ahí por ese proceso de transformación que usted hace, ¿de acuerdo? Inge, y ahí no hay problema, digamos, como tiene los pedazos de panal, digamos, también están ahí como metidos. No, porque, mire, pues, usted lo que va a hacer, como le digo, con la temperatura es como que regresarlo a como lo tenía antes. Ah, sí, pues. Y ya entonces, como lo tenía antes, si usted quiere, lo exprime, si usted quiere, así se lo consume. Bueno, eso ya queda a su criterio, ¿verdad? Le agradezco, Inge, entonces cualquier cosa yo le escribo. No tenga pena, me escribo, me llama ahí al teléfono y como le digo, si usted lo está haciendo, me puede tirar una videollamada y ahí yo le voy diciendo, porque igual yo manejo miel las veces así y tengo okay. y le puedo mostrar cómo hacer el procedimiento, tal vez no completo, pero para que usted tenga una idea, porque yo a veces algunas veces vendo miel o algo, así lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque a veces también por ser miel pura se me cristaliza. Ay, le agradezco, Inge, entonces tal vez lo molesto. Va, sí, de todas maneras, usted tiene mi contacto ahí o lo tienen ahí en el chat, creo yo, no sé, y si no. Sí, Inge, sí, ahí está, yo Va. sí tengo su número. Va, está bueno, Geraldine, no tenga pena, a la orden. Gracias, Inge, feliz tarde. Vaya, cuídese, pues, feliz tarde.